Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo y usted puede verlo en nuestra página de internet www.canaltvx.com. Al día siguiente, es decir, mañana viernes, a las 12 del día, usted puede escuchar la repetición de este programa a través de la estación XHDX en el 89.7 de FM, también en nuestra página de internet de radio www.xdx.com. Soy Moisés Dardú, a sus órdenes, y me da mucho gusto saludar al licenciado Feliciano Calzada Padrón, quien nos hace favor de asistir en esta mesa de comentarios de Frente a Tabasco. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir con nosotros. Encantado de estar aquí, ingeniero. Y también le enviamos un saludo al licenciado Uldarico Canto, quien nos acaba de hablar que por motivos fuera de su control no le va a ser posible llegar a tiempo, pero le enviamos un cordial saludo. En cualquier caso, licenciado Feliciano, se pierde el licenciado Uldarico una buena sesión de programa, porque este programa va a estar sabrosón, sobre todo porque hay distintas opiniones, distintos puntos de vista, y siempre es importante tener por lo menos a tres distintas opiniones en dado caso. De preferencia, si se tuvieran más, obviamente mejor. Por supuesto, indiscutiblemente, un tema que tenemos que tocar, sin lugar a dudas, es el tema de la sustitución de candidatos ordenada por el Tribunal de Jalapa, el Tribunal Electoral con sede en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en la que obliga a los partidos políticos de Tabasco a respetar la famosa paridad de género de manera vertical y de manera horizontal, tal como se hizo en la reforma política que se elevó a rango constitucional. Bueno, hasta ahí ya se había comentado ampliamente, nosotros en este mismo programa ya habíamos comentado ampliamente el asunto, pero aquí viene el pero y aquí vienen los puntos de polémica, de divergencia, de distintas opiniones, unas muy encontradas, otras que por ahí se van más o menos, pero que sin lugar a dudas han sido muy polémicas. El hecho de que tanto el PRD como el PRI sí acatan la decisión del tribunal de sustituir, de tener la mitad de candidatos hombres y la mitad de candidatos mujeres. Hasta ahí está bien. El problema es que cuando quita a los candidatos hombres, en la mayoría de los casos, pues adivinen ustedes quiénes van de candidatas. Pues en la mayoría de los casos son sus esposas, en algunos casos su hermana o en otro caso su hija, lo cual para muchos, y yo me incluyo, me parece una terrible simulación, que es una práctica que debimos haber rebasado ya en nuestro país, el estar simulando las situaciones políticas, el hacer como que cumples la ley, pero torciéndola un poco, encontrándole el lado débil para retorcerla, y a mí
francamente, lo digo sin tapujos, me parece una burla de los partidos políticos que hayan caído en esta situación. Con todo respeto para las esposas de los ex candidatos a presidentes municipales, yo no dudo que tengan capacidad, yo no dudo que tengan muchas ganas, pero si ellas hubieran tenido la preparación, hubieran estado en las listas de popularidad, en las encuestas a la cabeza, pues sinceramente su partido las hubiera llamado a ellas y no a sus esposos. Entonces, ahí es donde está la controversia, que esto a todas luces es una simulación y una burla al electorado en general, desde mi punto de vista, porque creo que no se vale o no se debe de valer. A lo mejor legalmente es posible, pero a mí me parece que moral o éticamente no es 100% admisible. En el último programa, Feliciano, habíamos comentado que podrían haber, porque ya se rumoraba que estos cambios podrían venirse en ese sentido. Yo comenté en el programa anterior, en el programa del lunes, que tal vez podrían haber algunos casos excepcionales en el que sí la esposa pudiera ser merecedora de ser candidata, pero que si esto se hacía de manera masiva o generalizada, pues iba a dejar en el electorado un mal sabor de boca. Es un mal mensaje que están enviando los partidos políticos y sinceramente, repito, para mí es una simulación, es una burla y creo que no debe de valerse. A lo mejor legalmente sí es posible, porque no hay todavía tal vez una ley que prohíba específicamente esto. ¿Basándose en qué? Basándose que todo el ciudadano mexicano tiene derecho a votar y a ser votado. Sí, pero hay niveles, como decíamos por ahí. Feliciano Calzado, creo que usted tiene una opinión o unos argumentos adicionales que podrían hacer cambiar este punto de vista. Sí. En días pasados vimos que las campañas políticas para presidentes municipales en nuestro estado fueron interrumpidas por el dictamen del Tribunal Federal Electoral en virtud de no haber cumplido con el requisito de equidad de género en la asignación de candidaturas a presidentes municipales. A este respecto, el Tribunal Federal Electoral ordenó al Instituto Estatal que en un plazo de 48 horas emplazara a los partidos políticos del Estado para que estos también, en un plazo de 48 horas, registraran a los candidatos a las presidencias municipales que sustituirán a los candidatos impugnados para dar cabal cumplimiento a la equidad de género señalada en la ley electoral. El PRI, acatando de manera puntual dicha disposición, así como los otros partidos políticos también, registró en algunos casos, el PRI tuvo que hacer 7 cambios, de las cuales registró 4 casos de esposas de candidatos a presidentes municipales y una candidata, una hermana del candidato, y por el otro lado designó a damas que no estaban vinculadas ni anímicamente ni por sangre con el candidato en turno. Todo esto fue en relevo de los candidatos removidos, ya que es importante señalarlo que en el citado dictamen del Tribunal Federal Electoral queda muy claro que a los partidos políticos se les da plena libertad para que seleccionen y registren a las mujeres que ocuparán las candidaturas. No los condiciona, no les hace señalamientos, nada más le dice que tienen que cumplir. Eso es todo. Salvo una pequeña excepción, si me permites. Dice, pero sin violentar
los derechos de los militantes. Es decir, tienes toda la razón en el sentido de que el tribunal deje en libertad a los partidos políticos para que pongan a las mujeres que ellos consideren. Pero dice, siempre y cuando se guarden y se respeten los derechos políticos de los militantes. Y aquí es donde empieza también la controversia. Sí. ¿Qué tan amplio puede interpretarse este comentario que estás haciendo? No tiene límite. El no golpear, el no lastimar los derechos, pues significa que todo otra vez el que quisiera ser candidato, pues sencillamente a lo mejor se sentía lastimado. Es demasiado amplio como para entender qué quiso decir el tribunal. Estoy de acuerdo, es demasiado amplio y muy confuso, o sea, no es muy claro, no es muy diáfano. Entonces, sí, lo que sí es clarísimo es el señalamiento que los partidos políticos plena libertad para que seleccionen y registren a las mujeres que ocuparán las candidaturas. Sin embargo, inmediatamente se dieron especulaciones en el sentido de que dichas candidaturas podrían volver a ser canceladas por el Tribunal Federal Electoral a causa de alguna relación familiar o de amistad que tuvieran las candidatas nombradas con los candidatos sustituidos. A este respecto es importante señalar que quienes apelan a estas especulaciones poco fundamentados o sencillamente no fundamentadas, no toman en consideración que una precampaña política vincula a toda la familia con el candidato, sobre todo a la esposa, que es la que hace precampaña con el esposo desde que es precandidato. En muchos casos. En la mayoría de los casos. Y lo mismo sucede con los hijos y las hijas y otros miembros de la familia, ya que los candidatos construyen sus proyectos políticos desde el seno familiar y la célula principal de la sociedad, pues sencillamente es la familia. Otra cosa que no toman en cuenta los especuladores sobre la legalidad de esta designación es que la equidad de género se garantiza cumpliendo con el registro de una mujer, independientemente de la relación de parentesco o amistad que exista entre la dama propuesta y el candidato removido. Es cierto. La ley indica que debe ser una mujer sin especificar ninguna restricción de ningún tipo. Otro aspecto que tampoco consideran los detractores de estas candidatas es que los candidatos no surgen de la noche a la mañana, y menos en vísperas electorales, sino que el hecho de construir una candidatura conlleva mucho tiempo y en ocasiones muchos años antes de las precampañas. Asimismo, la mayoría trae antecedentes políticos partidistas y que junto con ellos, con esa anterioridad, también participan la esposa, los hijos y en general toda la familia para lograr la nominación. Hay que preguntarnos, ¿existe diferencia entre la esposa o la hija que llevan años apoyando en la actividad política de su partido al candidato que es su esposo o su padre, y las precandidatas que se autopromueven y que se inscribieron a las candidaturas y no tuvieron ninguna presencia en el ánimo de la ciudadanía priista? La respuesta es que por supuesto es que hay una enorme diferencia, ya que las precandidatas que no lograron tener una presencia importante en el ánimo electoral y que no les alcanzó para ser candidatas, ahora exigen ser nominadas y lo único que garantizan es la derrota electoral para ese partido. No hay que olvidar que el gran mérito de las esposas de los candidatos es que son
militantes de toda la vida en el partido, sobre todo en la vida política del esposo, y que por consiguiente son participantes activas en las precampañas de sus esposos. ¿Dónde está el reconocimiento a la militancia de una mujer, de esposa o hija o hermana del candidato que trata de ser marginada? En ninguna parte. ¿Dónde está el reconocimiento? En ninguna parte. Sobre todo si se quiere poner a alguien sin mérito alguno por el solo hecho de chantajear al partido. Con las mujeres que no tuvieron presencia en la contienda interna, el PRI y cualquier otro partido va al fracaso electoral si las registran como candidatas, que no va a ser, ya no se dio el caso y no va a ser. Al contrario de las candidatas ligadas al candidato sustituido, porque ellas han ocupado un lugar muy importante en la campaña de su esposo o de su padre, etc. Ellas sí garantizan el triunfo, porque llevan años trabajando en el proyecto del jefe político, que es a la vez el jefe de familia. Bueno, no dejas de tener razón en ciertos puntos, Feliciano Calzada. Yo difiero, pues prácticamente diametralmente, porque una cosa es que haya estado luchando al lado de su esposo, hayan batido lodo juntos, haciendo campaña, hayan pegado papeles en los postes de publicidad y de promoción política, y otra cosa es la preparación intelectual o profesional que puedan tener. O sea, ahí hay un mundo de diferencia. Es decir, el electorado no va a votar por un candidato simplemente porque la esposa batió mucho lodo junto con él, o no va a votar por una candidata porque el esposo de ella es un doctor muy afamado. No, van a votar por las cualidades específicas del candidato, que también intervienen, por supuesto, su entorno, incluyendo el entorno familiar, que es muy importante, por supuesto, pero que no es lo mismo que puedan votar por alguien que tiene una preparación específica profesional, que se ha preparado en ese sentido, a otra que es simplemente simpatizante de ese proyecto o que lo ha apoyado en ese proyecto. Son dos cosas muy distintas. Ahora, ¿qué tan? Que no quiero generalizar al 100% porque conozco casos, y voy a ser muy específico, el de Jalpa de Méndez, en el cual conozco perfectamente a Chilo Peregrino y conozco perfectamente bien a su esposa Lilia Gálvez Alemán. A mí me consta que la señora es una persona que está preparada también para poder administrar un municipio. Por eso decía yo que podían haber casos de excepción. Lo que yo no puedo aceptar tan fácilmente es que sea la generalidad de los casos en que se dé esa situación, en que la esposa tenga la misma preparación profesional, intelectual, de experiencia, de los golpes en la vida, etcétera, de los que tiene el candidato, por muy esposa que sea, por muy hermana que sea, por muy hija que sea. O sea, creo que son dos cosas en las cuales no cuadra muy bien. Pondría yo un ejemplo que a lo mejor es muy extremista y no se encuadre perfectamente bien en el caso, pero yo comentaba con un amigo hoy a mediodía y le decía, bueno, es el caso como si tú te sientes enfermo y quieres ir a ver a un doctor. Entonces te vas con el doctor que te recomendaron, que es el mejor doctor o que es muy buen doctor, que sería en este caso el candidato de un partido, y necesitan intervenirte quirúrgicamente, pero por alguna razón el doctor se enferma o tuvo que salir de emergencia o lo que sea y no te puede operar él. Te pondrás en mano de su esposa, aunque la esposa ha resultado administrativamente, porque la esposa, suponiendo que tampoco sea doctora, a que te intervengan quirúrgicamente, aunque el marido le esté dirigiendo, o por teléfono o al lado en el quirófano. Pues yo creo, a lo mejor es un ejemplo extremo, pero que podría caber en todo este asunto, en que no es lo mismo, por mucha unión familiar que haya, por mucho entendimiento,
por mucho batimiento de lodo juntos en las campañas políticas, pues obviamente la experiencia de uno, la preparación profesional de cada uno, obviamente es distinto. Aquí es donde entra precisamente la gran controversia. A mí me parece que si se hubieran dado 1 o 2 casos, a lo mejor no se hubiera visto tan mal. El problema es que se da en la generalidad de los casos, en la mayoría de los casos se da esto. En un ratito más voy a leer la lista municipio por municipio, el nombre del candidato sustituido, quién lo sustituye y la relación familiar con este. Ahí es donde se ve a todas luces la simulación, en la que yo particularmente yo no puedo estar de acuerdo, en que se siga simulando en la política, que se siga engañando al electorado y haciendo creer que es moral este cambio, como dijo el presidente del PRI, Erubiel, que dice que por supuesto que es moral porque todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a votar y ser votadas. Pero va más allá la declaración de Erubiel. A mí me parece que no tiene desperdicio todas las cosas que ha dicho. Qué barbaridad, es impresionante. A una pregunta de un reportero dice: en cuanto a la integración de las planillas, le pregunta Erubiel, ¿cómo quedaron algunos candidatos? ¿Podría comentarnos? Y contesta Erubiel: bueno, es que el PRI tiene que respetar siempre el tema de la paridad. Y yo me pregunto, si tiene que respetarlo siempre, ¿por qué no lo respetaron en esta ocasión? ¿Por qué no lo respetaron en esta ocasión? ¿Por qué tuvieron que esperar a que el tribunal fallara? Incluso pues poniendo muy mal al IEPCT de Tabasco, porque el IEPCT de Tabasco también avaló esta falta de cumplimiento a la ley, que es la paridad de género, que también lo comentamos en el programa anterior. ¿Cómo es posible que quien va a ser el árbitro de esta contienda, que es el IEPCT, o no sepa las reglas o está supeditado a otros intereses y no está actuando con completa autonomía? A mí me parece verdaderamente insólito. Yo desde siempre critiqué aquella postura de Andrés Manuel López Obrador cuando públicamente le piden un mitin a los habitantes de Iztapalapa, en la Ciudad de México, que voten por Juanito, pero que la verdad la delegada va a ser Clara Brugada. A mí me parece la antítesis de la democracia, definitivamente. O sea, no es posible. Voten por fulano, pero ya sabemos que la delegada va a ser fulanita porque él va a pedir licencia, como sucedió con Juanito, ¿no? Obviamente ganó Juanito porque era el que tenía mucha popularidad, pero al día siguiente presentó su licencia, que después ya se andaba rajando el Juanito, por cierto. Ya no se quería ir. Pero esto mismo, que incluso el PRI criticó muchísimo esa postura de Andrés Manuel López Obrador, precisamente por antidemocrática, no es posible que se esté aplicando de manera masiva aquí en el estado de Tabasco. Yo honestamente no la concibo. También repruebo, por supuesto, la misma actitud del PRD y de cualquier partido que haya hecho lo mismo, porque curiosamente como que se pusieron de acuerdo, y tanto el PRD como el PRI sustituyen en la mayoría de los casos por esposas. A mí me parece una simulación, etcétera. Así es. No es posible que una convocatoria emitida por un comité ejecutivo nacional y avalada por un comité directivo estatal que convoca a hombres y mujeres, inclusive habla de edades de 35 años para arriba y de 35 años para abajo, jóvenes y mujeres. Entonces, no es posible que habiendo participado mujeres en esa convocatoria en los 17 presidencias municipales, de pronto, en la medida del acuerdo que se llevó con el Comité Ejecutivo Nacional, de que fuera el PRI nacional el que escogiera sin avisarnos a nosotros la encuestadora,
y que la encuestadora viniera y trabajara sin preguntarnos, sin acercarse a nosotros. Y cuando ya la tuviera, el Comité Ejecutivo Nacional la entregara. Y eso sería periódicamente. Y en esa forma se le fue diciendo a los que no tenían ninguna posibilidad, hombres y mujeres, que sencillamente se fueran retirando. Pero al final quedaron 5 o 6 por cada ayuntamiento, hombres y mujeres. Y en esas encuestas, en la reunión que tuvimos en Palenque, se les hizo saber a cada uno de los grupos por municipio, sencillamente, cuáles eran los resultados de las encuestas. Que para ellos no fue sorpresivo porque periódicamente se les había estado informando. Entonces, resulta, se hace el registro, el IEP no pone el señalamiento de que a fuerza tiene que ser mujeres, el 50% de mujeres, porque además es inaudito. Yo no entiendo cómo se le pueda hacer, a menos que el 50% sea de dedo. ¿Qué justicia le estamos haciendo a las mujeres si a través del dedo, ni a los hombres, a los hombres los vamos a convocar para que ellos sí participen en un proceso para ver quién es el que mayor presencia tiene, pero a las mujeres no? ¿Y qué es lo que vamos a decidir con el dedo? ¿Vamos a hacer como en La Flor Más Bella? ¿Por belleza? ¿Por prestancia? ¿No? Entonces, no es posible. Esa es una de las lagunotas, como tú señalas, ingeniero, que tiene la ley. Así es. Entonces, si se cumplió a cabalidad, dando la oportunidad a que participaran hombres, mujeres y jóvenes varones y jóvenes mujeres, entonces, al final hubo un resultado. Muy bien. Ya llegó el resultado. Ya se hizo la revisión y entonces tú has sido candidato a diputado federal y no es el que la esposa haya caminado cubriéndose de lodo, no, es que la mujer ocupa un lugar muy importante en la campaña porque el esposo la va presentando o ella misma se va identificando con las mujeres. Ella va reconociendo y es reconocida, como es el caso del hombre. Si de pronto al varón le dices que ya no va a ser el candidato porque hay que dárselo a una mujer y a la mujer hay que irla a buscar a su casa, a su rancho, a su despacho o a la universidad para que sea, pues sencillamente eso es una violación brutal a los derechos de aquel. No estoy de acuerdo en que por lo que haya gastado en lo que no, gastó energía, gastó presencia, pero lo más importante, la presidencia municipal es el cargo público con el que más se identifica la población y esa identificación es la que los candidatos andan buscando para tratar de con satisfacción decir: yo fui presidente municipal de mi pueblo, yo serví a mi comunidad. No es aquello de que ya te quito y al quitarme a mí, sencillamente mi partido va a ganar porque el que gana es el partido. Eso ya se acabó. La gente vota por el candidato. Ahora vota por el candidato. Y como la población entera del estado de Tabasco se da cuenta de lo que sucedió, en ese momento se le da oportunidad en aquellos casos donde la señora tiene la experiencia y la capacidad y ha estado muy metida, es decir, pues aquí está. Pero el señor no se va a retirar. Yo no lo creo que se vaya a retirar. Mañana cuando se autoricen las campañas de nuevo, la señora va a ir por delante y va a ir su esposo ahí a un lado también. ¿Qué es lo que van a ir haciendo? Los dos recordando caras y recordando nombres, identificándose como lo vienen haciendo desde hace meses y algunos desde hace años. Van a venir a confirmar que el compromiso ahora es el de la candidatura. ¿Que tenemos una candidata? Sí, porque no hay que explicarle a nadie qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces,
En el caso de Juanito, Juanito no era el que quería a la población, no, querían a Carla Brugada. El problema es que a Carla Brugada también el tribunal le da un palo. Sí, porque no cumplía ciertos requisitos. Así es. Entonces, buscan al más tontito del grupo, porque a ese le van a decir, te vamos a hacer ganar, porque él no ganó. Sí, pero ahí aprovechan de poner al más popular, que era Juanito. Bueno, y al más tontito también. Porque si no hubieran escogido al esposo de Clara Brugada. Pues sí. Ahí es donde están los asegúnes, pues. Sí, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Ahora, imagínate un candidato a presidente municipal con su grupo de trabajo y de pronto le dicen, ya fuimos a ver a fulana de tal y nos costó trabajo convencerla, pero ahí viene ya a ser candidato. Eso va a perder. Eso va a perder. Es decir, el partido va a perder. Entonces, el candidato que tiene trabajando meses y años la candidatura a la presidencia municipal, ahí va a estar puesto, ahí va a seguir comprometiéndose a resolver los problemas de su comunidad. Que se hizo a un lado o lo hicieron a un lado, muy bien, pero está protegida porque es la familia, que es la señora la que ahí está. Ahora, las señoras de los candidatos andan con ellos, sufriendo las inclemencias del tiempo, de la lluvia, de la sol, de todo. Sí, nada más que tienen que salir corriendo por otra vez a atender a los chamacos que están en la escuela, en la casa, ¿no? Entonces, es doble la responsabilidad que tienen las esposas de los candidatos. Así que, si es una dama y hay que darle el reconocimiento de mujer por la cuestión de la equidad de género, bueno, pues qué más que la esposa, que no es una ilustre desconocida. Porque malo sería que llegara el candidato, bueno, pues yo nunca había traído a mi mujer, pero se las vengo a presentar, porque ella no habla español, ¿no? O habla alemán. O es muy poquita, es muy penosa, etcétera. No, nada. Sencillamente la señora viene y va a seguir la trayectoria que junto con su esposo venía realizando. Ahí yo veo otro peligro, Feliciano Calzada, que vamos a tener tal vez en muchos municipios del estado de Tabasco a las parejas presidenciales, así como tenemos viviendo en la Quinta Grijalva del estado de Tabasco a la pareja gubernamental, a la pareja imperial, donde mandan los dos o manda más una que el otro, no sé exactamente, pero bueno, entonces lo que va a pasar es que en los municipios vamos a tener las parejas presidenciales. El poder no se puede dividir, ni la toma de decisiones. Entonces, aunque los dos estén igual de preparados, o a lo mejor está más preparado la mujer, etcétera, no lo dudo. Yo no quiero quitarle la importancia a la preparación que puedan tener las mujeres. Pero uno va a ser presidente o presidenta a costa del otro. Y los dos van a tener derecho o se van a sentir con derecho de mandar. A ver, si gana un caso de estos cambios que hubieron y gana la esposa, va a decir la esposa, no, gané yo porque la gente votó por mí, y el marido le va a decir, sí, pero votó por ti porque eres mi esposa. Y entonces no tengo una bola de cristal, pero prácticamente te puedo vaticinar, Feliciano Calzada, que en los primeros días del mandato presidencial, quien resulte ganador en estos casos de sustituciones por esposas, pedirán licencia al cabildo y el cabildo nombrará a un nuevo primer regidor, que será el que era el ex candidato. Eso para mí es una simulación abierta y descaradamente. Se supone que no se va a dar, pero vamos a dejarlo al tiempo. Y yo prácticamente te puedo asegurar que se van a dar muchísimos casos, en los casos en que ganen estas parejas. Es muy riesgoso para la democracia forzar de tal manera este asunto así. Sí. El problema se dio de origen. El problema es de origen, estoy totalmente de acuerdo. Quien menos culpa tiene es el candidato. Claro. En dado caso, el partido que lo postuló es el
primer culpable de no haber cumplido con este mandato constitucional de la paridad de género. Y el segundo culpable, por supuesto, el IEPCT, cuando les presentan los registros y se da cuenta que están incumpliendo los partidos políticos con la paridad de género, que ya se elevó a rango constitucional, pues simplemente en ese momento el IEPCT hubiera sancionado: señores, no están cumpliendo, vuelvan a presentar otra lista donde sea 50 y 50. Porque tenemos el caso del PRD aquí en Tabasco, en el cual el delegado del CEN del PRD, en una declaración que raya en el cinismo, a mí me parece que raya en el cinismo, cuando se le pregunta de estos posibles cambios, lo justifica de la siguiente manera el señor delegado del CEN del PRD en Tabasco. Dice: si ellos, los candidatos, ya realizaron un gasto, si le invirtieron a su campaña, no les podemos decir, bueno, muchas gracias, y entra alguien más. Lo que menos podemos hacer es escucharlos y darles prioridad a quienes ellos consideren que debe entrar, justificó. Me parece que esto raya verdaderamente en el cinismo. Es decir, si un candidato ya invirtió dinero, ya invirtió tiempo, etcétera, el responsable es el partido político, que sea él quien le devuelva el dinero a ese candidato que van a cambiar. Sin embargo, no es eso lo que le preocupa al candidato removido y sin ninguna oportunidad. Es el tiempo, los años que le dedicó a forjar una presencia política para llegar precisamente ahora a ser candidato. Y de pronto frenado y corrido. No es el dinero lo que le preocupa a él, es su nombre, su prestigio, el de su familia, la serie de amigos y de vecinos y familiares que se comprometieron y se la jugaron con él. Esa es la gran preocupación de un candidato. Y luego ser desplazado por alguien que no tiene ningún mérito, porque fueron a buscarla. Y no es la primera vez, ya se han dado en otras ocasiones que van a buscar a alguien a su casa y todavía rogarle que acepten el que acepte la candidatura, ¿no? Claro. Entonces, esa es la preocupación, o esa debe ser la preocupación de un partido con relación a sus candidatos. Ya hubo un candidato que ya agarró un bate y golpeó a varias gentes. Eso nos estábamos enterando hace un rato precisamente, y no fue el único caso, parece ser que hubieron otros por ahí, incluso hasta de pistola, ¿no? Así, amenazas de pistola. Lamentablemente, pues la pasión política se desborda, sobre todo aquí en Tabasco, y luego ante esta serie de imprecisiones de la ley, ante estas, yo le llamo metida de pata, que dieron en un principio los partidos políticos, posteriormente el IEPCT, que por cierto, hace apenas una hora o algo similar, terminó de sesionar el IEPCT. Es decir, el proceso es el siguiente: los partidos políticos, acatando la disposición del tribunal de reponer candidatos, los repuso y se los entrega al IEPCT. El IEPCT tiene 24 horas para analizarlos y ver si efectivamente cumplen. Pues acaba de terminar hace una hora o algo similar la junta del IEPCT, y declara el IEPCT el día de hoy, jueves, a las 8 de la noche o algo similar, diciendo que no puede avalar las candidaturas presentadas por los partidos políticos. Tampoco dice que las rechaza o que no rechaza todas, pero argumenta el IEPCT de una manera vaga y difusa que hay inconsistencias en la presentación de estas candidaturas que presentaron los partidos. No dice el IEPCT en qué municipios o en qué casos y de qué partido está hablando hay estas inconsistencias y de qué tipo de inconsistencias se trata. Entonces, si tenían un plazo el IEPCT de 24 horas que se cumplía hoy en la noche para emitir un fallo, ¿ahora qué va a pasar? Porque al no haber un fallo del IEPCT,
pues resulta que las campañas políticas siguen suspendidas. Una suspensión, por cierto, sui generis, porque como comentábamos antes de entrar al programa, bueno, está prohibido que los candidatos anden haciendo campaña, pero su publicidad en espectaculares ahí está, y esa es una forma de campaña. Entonces es otra de las lagunas y de las imprecisiones que tiene esto. Viene a agravar el asunto, Feliciano, lo que acaba de determinar el Tribunal Federal Electoral para los casos de los estados de México, de Nuevo León y de Sonora. En esos 3 estados, el Tribunal Federal dice que sí se va a cumplir la paridad de género, pero hasta el 2018. Y el argumento que utilizan es porque las campañas ya empezaron. Tal vez no estén enterados o no estaban enterados, el tribunal con sede en Jalapa, que las campañas en Tabasco también ya habían empezado y que están provocando precisamente este desajuste y esta rebambaramba que se está dando en el estado de Tabasco, porque ya las campañas habían empezado. Entonces, no es posible que el tribunal pueda medir un asunto totalmente similar con diferentes varas. No es posible que para el Estado de México, de Nuevo León y de Sonora no hayan exigido la paridad de género, aún siendo un mandato constitucional, y para el caso de Tabasco sí, aunque aquí hayan empezado campañas, y el argumento para no pedir la paridad de género en esos 3 estados es precisamente que porque ya habían empezado las campañas. Francamente, yo no les entiendo, yo no le veo la lógica, yo no le veo la justicia, yo no le encuentro por ningún lado. Simple y sencillamente me declaro fuera. No entiendo. No es para menos. No sé qué está pasando en la política de nuestro país, en las autoridades electorales federales, en las estatales. Simple y sencillamente no es claro. Es una confusión terrible, Feliciano. No sé si estarás de acuerdo conmigo en eso. Por supuesto, no se puede utilizar varas diferentes. Claro, se tiene que medir igual, ¿no? Pero sobre todo siendo un mandato constitucional. ¿Por qué no lo obligan en esos 3 estados también? Sí. Aunque hayan empezado campaña. Ayer ya un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo la advertencia: ya no le sigan buscando. Sí, porque se enreda más el asunto, porque está tan imprecisa la ley que si le sigues rascando te confundes más, te metes en arenas movedizas realmente, ¿no? Ahora ya no son 6 semanas las que hacen falta para cada la día elección. son menos. Sí, son menos días. Son menos días. Y a ver cuándo deciden, porque también desconozco si el IEPCD de Tabasco tiene una fecha fatal para emitir un resolutivo. Por lo pronto ya dijo que hay inconsistencias y que no las avala. Bueno, eso debe resolverlo en 5 horas. Entonces, es el término que debe de ponerle a un partido político, o por último 12 horas y se acabó. Entonces estará por resolverse ese tema, pero por lo pronto, el día de mañana viernes no habrá campañas políticas. O sea, estarán prohibidas por ley las campañas políticas. Y siguiendo con el mismo tema de la política, porque obviamente eso nos ha traído en Tabasco a toda la población, porque la política es prácticamente el deporte estatal, es la actividad preferida de los tabasqueños, aunque sea política de café. Resulta que Lorena Borregar de los Santos, quien fuera aspirante a candidata por la alcaldía de Centro, presentó hoy, junto con otra serie de mujeres y otras series de organismos no gubernamentales, entregó hoy en el Congreso local una solicitud de juicio político contra la presidenta del IEPCT, Mady Merino Damián. La consejera presidente del IEPCT es señalada de incurrir en faltas graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cometer actos y omisiones contra los derechos políticos de los ciudadanos y las mujeres. De manera, Feliciano,
que esto dará todavía mucho que hablar. Veremos si en el Congreso se sigue el procedimiento para un posible juicio político. Esto entra en controversia y obviamente yo creo, estoy seguro, que a ningún partido político le favorece crear estas dudas, estas incertidumbres. Afecta a los partidos políticos y afecta sobre todo al electorado en general. Ya no digamos a los candidatos, por supuesto, pero es una situación que nos afecta definitivamente a todos. Ya tendremos tiempo de comentar en el siguiente programa. Claro. Ya habrán sucedido cosas nuevas. Vamos a ver qué sorpresas nos llevamos. Ya veremos cuáles son las inconsistencias de las que habló hoy el YPCT y cómo la van a sustentar los partidos políticos. Te agradezco mucho, licenciado Feliciano Calzada. Gracias. El tema es muy interesante, tiene muchas aristas, muchos puntos de vista, sujeto esta ley a muchas interpretaciones y bueno, pues ahí está, cada cabeza es un mundo y cada quien en Tabasco ve la política con mucha pasión, eso es indiscutible. Yo le agradezco nuevamente al licenciado Feliciano Calzada, le agradezco mucho a los oyentes de este programa que nos sigan escuchando, que sigan atentos a la emisión de este programa. Muchas gracias por sus comentarios que hemos recibido. Nosotros, al terminar cada programa, lo decimos con mucho orgullo, y con mucha convicción, que nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco. Soy Moisés Dardú, a sus órdenes, y no olviden escuchar la repetición de este programa el día de mañana a las 12 del día por la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y en nuestras direcciones de internet de radio www.xbx.com y con imagen www.canaltvx.com. Muchísimas gracias.